Un cordial saludo para todos. En este espacio vamos a realizar nuestra capacitación sobre trabajos en espacios confinados. El objeto es que vamos a ver los peligros, riesgos y los controles que debemos tener cuando estemos realizando trabajos en estos ambientes de espacios confinados. Como podemos observar, aquí tenemos un ambiente, tenemos un elemento con una entrada restringida. Tenemos aquí un elemento que me permite precisamente introducir aire fresco para que la persona pueda estar allá dentro de ese espacio confinado. Aquí está el equipo que genera precisamente ese aire para que la persona pueda ingresar. Tiene una máscara de cara completa, que debe ir alimentada supuestamente a este compresor que es eléctrico. Y aquí también tenemos un vigía que está en la parte externa, parte fundamental cuando estamos trabajando en espacios confinados. Siempre debe haber una persona en la parte externa. Aquí entonces tenemos, vamos a leerlo textualmente, la definición de lo que es un espacio confinado. Es un lugar sin ventilación natural o con ventilación natural deficiente, en la que una o más personas pueden desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o restringidos para su acceso o salida, y que no está diseñado para ser ocupado de una forma continua. Si recordamos las fotos anteriores que vimos, digamos que esas condiciones las estamos viendo en estas dos diapositivas anteriores. Digamos que tienen esa condición. Su acceso bastante difícil, son unos tanques que no están diseñados para que usted trabaje de una forma continua dentro de ellos. La ventilación natural deficiente, porque son espacios muy cerrados, como el que acabamos de ver, y no tienen ventilación natural. Por eso es que a algunos se les coloca una ventilación dirigida o ventilación artificial mediante algunos compresores eléctricos para que podamos inyectar aire fresco a estos espacios. Tipos de espacios confinados. Aquí tenemos un listado y faltarán de pronto algunos más, pero tenemos cisternas, tanques, pozos, alcantarillas, sótanos, desvanes, depósitos, reactores químicos, furgones, silos, túneles, ductos de aire acondicionado, fosos, chimeneas, diques y excavaciones que tengan una profundidad mayor a unos 80 metros, ¿no es cierto? Entonces, todo esto en espacios confinados es que nosotros debemos identificarlos, ¿sí? Y saber que debemos cumplir con ciertos requisitos y cumplir con ciertos procedimientos para poder acceder a estos espacios. ¿Listo? Entonces es importante que antes de iniciar cualquier trabajo, si nosotros creemos que eso es un espacio confinado, verifiquemos con nuestro supervisor de construcción, supervisor de seguridad industrial, para que podamos identificar si es o no es un espacio confinado y cuál va a ser el procedimiento en caso de que sea, cómo podemos hacer el trabajo en estos sitios. Bueno, en esta diapositiva tenemos una tabla que nos va a ayudar precisamente a determinar, ya una vez que nosotros hayamos identificado un espacio confinado, entonces debemos identificar qué tipo de espacio confinado es, ¿sí? Todos los espacios confinados son peligrosos. Partamos de eso. El peligro está ahí y el riesgo es bastante alto. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos hacer todos los controles que dice el procedimiento, todos los controles que dice el análisis de trabajo seguro y todos los controles que me dice el permiso de trabajo. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Listo. Tenemos entonces aquí de esos criterios para precisamente determinar qué tipo de espacio confinado es. Tenemos características, tenemos concentración de oxígeno, características de inflamabilidad
y características de la toxicidad o peligro a la salud. ¿Qué concentración tiene ese recipiente o ese espacio confinado al que vamos a ingresar? Entonces, en el tipo 1 dice un riesgo potencial a la salud mínimo. Dice que puede de pronto que por efectos del calor pueda darme un desvanecimiento, ¿sí? Y me pueda desmayar por efectos del calor, porque está haciendo de pronto la temperatura es muy alta y puede generar ese tipo de cosas, ¿sí? Pero aquí, digamos que si es tipo 2, digamos de que el riesgo es mucho mayor, de pronto el equipo, el elemento o el recipiente tiene algunas otras características de no solo calor, sino que es muy profundo, que la salida o para llegar al sitio donde estoy trabajando pues es más difícil, ¿no es cierto? Entonces es importante que tengamos eso, que la persona que vaya a entrar allá esté en buen estado de salud y bueno, y las características necesarias para que esa persona pueda estar allá, que tenga el entrenamiento, eh, la competencia para hacer ese trabajo. Ahora estamos hablando que tiene que tener con este, que es el riesgo a la salud, es la concentración de oxígeno. ¿Qué porcentaje tiene de oxígeno? En el tipo 1 estamos hablando que está entre el 19.5 y 23.5. Debemos tener en cuenta de que este es el porcentaje regularmente que donde nosotros podemos respirar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces aquí no vamos a tener ningún tipo de problema porque podemos respirar de manera normal, ¿sí? De manera normal. Entonces digamos que está en el rango donde nosotros podemos respirar. Pero fíjense que aquí en el tipo 2 nos está hablando de que un espacio confinado tipo 2 es cuando se presenta cuando es menor a 19.5 o mayor a 23.5. Entonces, en cualquiera de los dos casos se me va a dificultar la respiración. Aquí porque no hay suficientemente oxígeno, cada vez que yo respire, mi cuerpo va a recibir menos oxígeno, entonces va a empezar a tener problemas, va a empezar a tener dificultades. Pero igualmente, si hay demasiado oxígeno, también es problema para el cuerpo humano, ¿sí? Que no está diseñado o preparado para tener en gran porcentaje de oxígeno en el aire que estemos respirando. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos de que cada vez que yo vaya a entrar a un espacio confinado, o antes de empezar a trabajar en un espacio confinado, yo hago unas mediciones con un detector de gases, en el cual pues uno de los indicadores que me da este detector precisamente es el nivel de oxígeno en ese espacio confinado, ¿no? Entonces esto me va a determinar si yo puedo entrar con una máscara media cara con filtro por protección o si por el contrario debo entrar con un equipo de autocontenido o un equipo externo que yo pueda ingresar, que haya con una manguera, que haya un compresor eléctrico en la parte externa, una manguera con una full face para que yo pueda estar dentro de este sitio y pueda respirar de manera segura. ¿Listos? Bueno, el otro es las características de inflamabilidad. Debemos recordar de que muchas veces nosotros en espacios confinados estamos haciendo trabajos en plantas, en áreas, tanques o demás, o espacios confinados que ya han sido utilizados o que tengan procesos ya de haber guardado cualquier sustancia o elemento químico, que tengan procesos donde gases hayan entrado en esos espacios confinados, ¿sí? Y muchos de esos gases o muchas de esas sustancias pues, pueden emanar eh, gases o vapores que puedan generar inflamabilidad. Y al generar inflamabilidad, pues también puede generar también explosividad. Entonces, en uno tipo 1 me está diciendo que ese límite inferior de inflamabilidad está por debajo del 10%, ¿sí? Del 10%. Digamos que en ese momento tenemos un riesgo, pero no llega lo suficiente para que haya un incendio o se genere un chispazo, o se genere un conato, o se genere cualquier tipo de ignición por la presencia de ese gas inflamable. Pero en el tipo 2 ya sí tengo un límite inferior de inflamabilidad mayor al 10%, quiere decir de que este puede empezar a aumentar y si yo tengo algún tipo de situación, un punto caliente, cualquier cosa, me puede generar un punto de inflamabilidad, me puede generar un chispazo
o un incendio o en su defecto pues una explosión. Entonces, cuando está este tipo de situaciones, pues ya sabemos que hacemos ventilación, tratamos de hacer limpieza y de mantener pues ese porcentaje de gases inflamables en el espacio de trabajo donde yo esté trabajando, pues menor a ese 10%. Igualmente, aparte de los gases o vapores inflamables, pues podemos también tener de gases o vapores que me generen toxicidad, o sea, que me generen daños a la salud al yo estar en contacto con esos gases o vapores. ¿Listos? Entonces aquí el límite superior está por debajo del 0,5. Y en el tipo 2, pues ese límite superior van a estar por encima del 0,5. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos igualmente con todos los elementos que nosotros debemos conocer, debemos saber qué elemento o qué sustancia tenía el recipiente o el equipo donde vamos a ingresar. Para asimismo, nuestro detector de gases podamos dirigirlo y saber y tengamos una lectura real de lo que tenemos en ese espacio confinado. En esta diapositiva, entonces, nos haces un resumen de las características que tiene un espacio confinado tipo 1. Entonces, vamos a leer textualmente lo que dice aquí. Aquel en el que no existe riesgo por deficiencia o enriquecimiento de oxígeno. Aquí lo tenemos. ¿Sí? No tiene atmósferas explosivas o inflamables, está por debajo del 10%. Y en las que las concentraciones de sustancias químicas peligrosas son inferiores al nivel de acción. Está por debajo del 0,5, el límite superior. Entonces, en este momento, con estas tres características, entonces voy a determinar, de acuerdo a la tabla de estos criterios, que este es un espacio tipo 1. Entonces, es importante que recuerden, antes de ingresar a un espacio confinado, debemos determinar qué tipo de espacio confinado es en el que vamos a trabajar. Entonces hacemos espacio confinado tipo 2, volvemos y vamos a leerlo textual, como nos dice aquí lo que nos señala la presentación, es aquel que tiene el potencial de causar lesiones y enfermedades de trabajo e incluso puede ser inmediatamente peligroso para la vida y la salud. ¿Sí? Si yo ingreso a un espacio confinado sin la protección adecuada, si por decir algo tiene algún gas tóxico y yo ingreso con una mascarilla para material particulado que no me protege para nada, y yo ingreso a ese espacio confinado que tenga estos gases, inmediatamente yo empiezo a respirar allí, ahí voy a tener un problema de salud grave. Y la gravedad va a depender precisamente del gas o el vapor tóxico que haya ahí. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, en esto se puede presentar una atmósfera peligrosa, menor al 19,5 o mayor a 23,5 de porcentaje de oxígeno en el aire respirable. ¿Sí? Igualmente, que su límite inferior de inflamabilidad esté por encima del 10%. Y volvemos a lo mismo, el límite superior de, del BLE, de gases tóxicos, esté por encima del 0,5%, su límite superior. Entonces, cuando tengamos estas tres características, inclusive cualquiera, si se cumple esta, ya es un tipo 2. Si se cumple esta, es tipo 2. Si se cumple esta, ya es tipo 2. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese tipo de cosas. En esta diapositiva tenemos, digamos que, un flujo, unos cuadros de flujo, donde, de acuerdo a esa clasificación de espacios confinados, de acuerdo a la OSHA, donde yo determino si es o no es un espacio confinado y donde yo determino
si requiere un permiso de trabajo o no requiere un permiso de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿es suficiente el- la entrada? ¿Es suficiente grande como para entrar? ¿La entrada o salida es limitada? ¿No está diseñado para ocuparse continuamente? ¿Mm? Entonces, si respondemos a esto que definitivamente tiene una entrada, de que la salida es tranquila, que no tiene ningún tipo de problema y que yo puedo durar 8 horas ahí haciendo el trabajo, pues no puedo generar que no es un espacio confinado. Ahora, si yo digo que a esto digo que sí, entonces, entonces sí es un espacio confinado. Ya que determiné que es espacio confinado, entonces tengo que hacerme estas preguntas. ¿Hay atmósfera peligrosa? ¿Hay peligro de atrapamiento? ¿Hay un peligro de configuración? ¿O cualquier otro peligro serio reconocido? ¿Eh? En atmósfera peligrosa, recuerden de que estamos hablando de que haya deficiencia de oxígeno o suficiencia de oxígeno en el ambiente, ¿sí? O sea, que esté por debajo del 19 o por encima del 23, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Hay peligro de atrapamiento, cómo voy a trabajar, cómo es el espacio, eh, la entrada es difícil, en el espacio confinado, dentro del espacio confinado hay de pronto algunos elementos que no me va a permitir de que yo al trabajador lo pueda sacar al lado, sino que me toque tener algún otro proceso para sacarlo, ¿sí? Hay un peligro de configuración, volvemos a lo mismo, o sea, cómo voy a hacer yo el rescate de esa persona, cómo lo voy a sacar, cómo lo voy a asegurar, voy a colocar una línea de vida, voy a colocar una línea guía, cómo lo voy a sacar. Y cualquier otro peligro serio reconocido, inclusive situaciones climáticas, mucho calor, de pronto hay mucha humedad, hay agua, ¿sí? Ese tipo de cosas. Cualquier situación que me genere una, una restricción, tanto en el trabajo, en el desplazamiento, en la entrada, en el caso de que la persona sufra cualquier tipo de situación dentro del espacio combinado y que sea, digamos que genere muchas actividades para sacar a esa persona, eso se convierte en un espacio combinado que sí requiere un permiso de trabajo. Ahora, es un espacio que no requiere permiso de trabajo porque puedo colocar una escalera para ingresar, el manhole es bastante grande, amplio, inclusive solamente puedo entrar caminando, ¿sí? sin problema, solamente agachando un poco la cabeza. El espacio donde está, pues no hay ningún tipo de inconveniente, es un recipiente nuevo, es un recipiente que se le hizo lavado y fue ventilado y realmente no me está presentando ningún tipo de atmósfera peligrosa, ¿sí? No hay peligro de atrapamiento, ¿sí? No hay peligro de configuración, ¿sí? Y no reconocemos ningún otro peligro diferente o poco a que de pronto pues se pueda tropezar o se pueda tener cualquier otro elemento manejando la herramienta que está allí, pero digamos de que estos son otro tipo de riesgos. Aquí no requeriría un permiso de trabajo. Sin embargo, recordemos de que la clasificación, si es espacio o no es espacio confinado, y si requiere permiso de trabajo o no requiere permiso de trabajo, es una evaluación que se va a hacer en conjunto con el supervisor técnico que va a realizar la actividad, la parte de HSE, la autoridad de área, que esté, si tenemos autoridad de área en el sitio donde estamos trabajando, el trabajador debe estar enterado y participar de esta evaluación para que pueda reconocer cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos y cuáles son los controles que tenemos allí. Recordemos que el peligro es el espacio combinado, ¿sí? Y ahora pues vamos a ver cuáles son los riesgos de ese peligro. Voy a entrar en un espacio confinado. Entonces, uno de los mayores riesgos que nosotros tenemos en espacios confinados son las atmósferas peligrosas.
ya que puedo poner asfixia, puede generar un incendio o explosión, o puede haber una intoxicación. Entonces, por eso es importante saber el recipiente que tenía, que almacenaba, si fue ventilado, si todas las ventanas o aperturas fueron abiertas, las que sean necesarias, ¿sí? Si requiere colocar ventilación forzada. Entonces es importante, hagamos medición de áreas. Igualmente, tenemos riesgos o agentes físicos. El ruido, porque si estoy entrando en un tanque y requiero utilizar una pulidora, pues muy seguramente el factor de ruido dentro de ese espacio confinado, pues se va a subir y voy de pronto a tener ruidos de mayores de 85 decibeles, 90, 92, 95 decibeles, entonces se me convierte en un riesgo. Iluminación, igualmente antes de la iluminación yo verificar de que no haya atmósfera explosiva, de que el equipo, las herramientas, el sistema de iluminación, las extensiones y demás tengan la protección adecuada para ser utilizadas en espacios confinados, exclusion proof. ¿Sí? Vibraciones por las herramientas que tenga o por trabajos externos que puedan generar vibraciones dentro del elemento donde yo estoy trabajando. Condiciones térmicas elevadas, digamos que en muchos de los trabajos que nosotros realizamos, y si se está haciendo un trabajo de día, resulta que es tierra caliente, la temperatura afuera es de 40 grados, pues muy seguramente dentro de ese espacio confinado, pues se va a elevar muchísimo más. Entonces debemos tener cómo se va a hacer el trabajo, cada cuánto esa persona tiene que salir, hidratarse para volver a ingresar. Eso hace parte precisamente de la evaluación de los riesgos, donde en el análisis de trabajo seguro y en el permiso de trabajo, pues se va a determinar cada cuánto esa persona tendrá que salir en caso de que tengamos esta condición térmica elevada dentro del espacio. Y no solo por las condiciones del clima como tal, de pronto estamos haciendo en una planta que está activa, le estamos haciendo mantenimiento a un solo equipo, pero alrededor hay un proceso que está funcionando y muy seguramente las temperaturas que están generando estos equipos alrededor me pueden generar también una condición térmica elevada. ¿Listos? Riesgos por agentes biológicos, fauna nociva o agentes biológicos peligrosos. Importantísimo tener este tipo de eventos. De pronto el recipiente, estamos entrando de pronto a un silo, estamos entrando de pronto a un tanque de concreto sobre el piso, a una excavación profunda, a una alcantarilla, ¿no es cierto? Podemos tener este tipo de riesgo allí y es importante que eh, podamos hacer una evaluación antes de ingresar a hacer el trabajo, hacer como un recorrido, una inspección del área, para que podamos identificar estos. Riesgos mecánicos, eléctricos o neumáticos, muy seguramente generados por la actividad que nosotros estamos realizando, por el tipo de maquinaria, bueno, maquinaria no, digamos por el tipo de herramienta, de poder, herramienta manual que estemos nosotros utilizando allí, me puede generar este tipo de riesgos. Y algo que tenemos que tener controlado, por eso regularmente cuando se está trabajando en espacios confinados existe el dosímetro, que es un elemento que va a tener siempre el trabajador pegado a su cuerpo, que le va a ayudar a determinar siempre en todo el proceso de su trabajo cómo está el ambiente o la atmósfera en ese trabajo, en ese espacio confinado donde él se encuentre trabajando, ¿cierto? Entonces es importante. Entonces, y el trabajador tomará la decisión, claro, de salir del sitio. Entonces recuerden de que si el oxígeno en esa atmósfera que él está trabajando se baja por el 19, del 19.5, ¿sí? Inmediatamente deberá salir. Eh, el, el dosímetro o el detector de gases, ¿sí? Si lo tienen un detector de gases que lo tengan allí, él avisará con tiempo. Antes de que llegue a 19.5, él empezará a timbrar. Tiene tanto una alarma
audible como una alarma visual, ¿sí? Tiene un bombillo que nos dará una señal de advertencia. Entonces, igualmente si esté hacia arriba o hacia abajo, el nivel de oxígeno, él nos lo va a decir. Entonces, el objeto es que digamos que esté casi que en 21, 21.5, 21.8, que es como la parte, digamos que el nivel normal que vamos a encontrar o que debemos tener dentro del sitio de trabajo. Importantísimo, importantísimo eso. Y esto es importante, como les dije anteriormente, siempre haya un vigía que esté en la parte externa, que esté revisando, mirando, si hay la posibilidad de tener contacto oral con la persona que está dentro, cómo están, hacerles preguntas de pronto, para que podamos constatar que las personas se encuentran conscientes y que están de manera normal dentro del espacio confinado. Bueno, como lo veníamos hablando en la anterior diapositiva, aquí tenemos entonces una tabla que me determina cuáles son los efectos y síntomas en caso dado de que el oxígeno esté por debajo del 19.5 y vaya disminuyendo. Entonces, en el 19.5 nos está diciendo que es un nivel mínimo admisible para trabajar 8 horas. Recuerden de que acabamos de decir de que debería estar siempre entre el 21, 21.5, 21.6 para que sea normal y para que no tengamos ningún tipo de dificultad. Pero, digamos que con 19.5, digamos que en 8 horas que nosotros estemos en un ambiente que tenga este nivel de oxígeno, pues no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Sí? Ahora, si ese nivel de oxígeno empieza a bajar, entonces entre 15 y 19, entonces efectos y síntomas que vamos a tener es disminuye la capacidad de trabajar arduamente. O sea, se empieza a cansar, se empieza a fatigar, se empieza como a sentir como que le falta aire porque pues no está oxigenando bien los músculos, el cerebro y los demás órganos del cuerpo. No le está dando el suficiente órgano. Aquí ya cuando empieza entre 12 y 14, entonces se empieza a subir la presión, porque como no hay oxígeno, entonces empieza el corazón como a tratar de oxigenar mayor el cuerpo, ¿sí? Pérdida de la coordinación y la percepción. Aquí es donde muy seguramente lo que les decía yo, el vigía les pregunta, oiga, ¿qué día es hoy? Y si de pronto es miércoles y él dice, yo creo que es domingo. Entonces, digamos que ahí hay como una percepción o hay una situación que no es normal y entonces ahí debemos tener en cuenta ese tipo de cosas. Ya después, 10 y 12, aumenta la respiración, mal juicio, labios azules. ¿No? Ya digamos que ya aquí ya tenemos dificultades graves. Y ya después de 8, aumenta la respiración, mal juicio, labios azules, aumenta el ritmo cardíaco. Ya de 6 a 8, 8 minutos que tengan esta situación ya es fatal, puede fallecer precisamente porque no hay oxígeno, muere, digamos que ahogado por falta de oxígeno. Y ya, digamos que 4 o 6 ya come 40 segundos, convulsión y fallece. Entonces, por eso es tan importante de que tengamos muy en cuenta que debemos estar haciendo una medición constante del nivel de oxígeno en los espacios confinados para evitar este tipo de situaciones. Ahora, el caso contrario cuando nosotros tenemos enriquecimiento de oxígeno. ¿Sí? Y este se genera cuando está por encima del 23.5. Recuerden de que el oxígeno puro es inmediatamente con cualquier chispa, inmediatamente se enciende. Entonces, a medida de que haya un enriquecimiento de oxígeno en la atmósfera donde nosotros estemos trabajando, siempre puede generar una fuente de explosión o de ignición. ¿Sí? Entonces, si estamos de pronto haciendo algún tipo de trabajo en caliente, de pronto golpeando algún tipo de metal o demás, nos puede generar una explosión. Entonces es importante también que tengamos en cuenta que hagamos las mediciones respectivas, de que podamos identificar a este peligro o este riesgo, este peligro, ¿sí? Una atmósfera enriquecida se genera un peligro
que me puede generar riesgo de explosión. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta también. Otro elemento, otra gas que podemos nosotros encontrar dentro de los espacios confinados por los procesos productivos, porque de pronto en alcantarillas, de pronto en tanques donde se pueda generar eh, se generen algunos procesos, podemos encontrar H2S, que es sulfuro de hidrógeno, que es un gas que me puede generar mucho daño, o sea, afecta bastante la salud. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este elemento. Los detectores de gases regularmente todos lo traen, para que podamos leer y detectar este tipo de gases. Y es importante que tengamos en cuenta algo. Este gas es más pesado que el aire en concentraciones altas. Quiere decir de que si yo estoy en una excavación y hay presencia de este gas, muy seguramente este gas bajará al, a la excavación y estará, digamos que, en el nivel donde yo voy a estar trabajando. Igualmente estoy trabajando en un tanque alto, voy a tener entonces esta concentración muy seguramente en el lugar que yo estoy trabajando. Es más pesado que el aire. ¿Sí? Es incoloro, es un gas mortífero extremadamente tóxico, es corrosivo para ciertos metales. Regularmente aquí dice que hay un olor característico a huevo podrido, a huevo putrefacto, a concentraciones muy bajas, pero cuando las concentraciones son muy altas, el sentido del olfato es destruido, entonces no lo vamos a poder detectar. ¿Sí? Entonces por eso muchas personas en eventos o accidentes, cuando la concentración es muy alta, dicen, pero ¿por qué no se dio cuenta si eso huele a huevo podrido? Cuando la concentración es muy alta, me daña mi sistema respiratorio, me quema, me daña el sistema respiratorio y no logro entonces detectarlo. La concentración es muy alta, empieza el proceso de intoxicación muy rápido y inmediatamente me puedo desmayar y como voy a continuar desmayado en el área donde estoy trabajando, pues me va a generar precisamente daño a la salud y la fatalidad como tal. Es inflamable, de 4.3 a 45 en volumen. Entonces, es importante que tengamos esa parte. Y lo que elegimos es detectable con un detector de gas. Entonces, por eso los detectores de gases, y muy seguramente para las personas que trabajan en alcantarillas, donde hacen pozos sépticos y demás, trabajan con un dosímetro que me está midiendo, aparte del porcentaje de oxígeno, este otro gas H2S me lo estará midiendo continuamente para poderlo detectar y generar las acciones requeridas para no entrar en contacto con este y no generar ningún tipo de riesgo en la persona que esté allí trabajando. En esta tabla pues estamos viendo el sulfuro de hidrógeno siguiendo con este gas. El medidor me va a determinar la presencia del gas por partículas por millón. Entonces, cuando ese estar 0,0, ¿no? Y cuando me lo empieza a leer y me da un dato del 4.60, entonces los efectos o síntomas que yo voy a tener es moderado olor y a huevo podrido. En ese momento que yo tenga esta lectura debo verificar por qué hay presencia de H2S, qué es lo que me genera, ¿sí? Y empezar a hacer todas las acciones para reducir este porcentaje, partículas por millón dentro del ambiente que estoy trabajando. ¿Listo? Si no lo detectamos, ya sube a partículas por millón, nos da 10, hay irritación de ojos fuerte, empieza a generar precisamente todas las partes húmedas, ¿sí? Ojos, nariz, boca, empieza a haber irritación. 27, un olor muy desagradable. 100,
tos, irritación de los ojos, pérdida del sentido del olfato. Recuerden que le dijimos, ¿no? Una vez que esto ha subido demasiado, me, me hace perder el sentido del olfato y ya no me va, no voy a identificar este olor a huevo podrido. Pero ya en este momento pues ya está muy alto. Conjuntivitis, inflamación del tracto respiratorio, entre 200 y 300. 500 y 700 la pérdida de conciencia y muerte, posiblemente dentro de una hora. Si una persona, por decir algo, está trabajando en un espacio confinado, ¿sí? Hay presencia de esto y resulta que esto subió de una manera abrupta, subió muy rápido y llegó a 700 y la persona se desmayó, nadie se dio cuenta y esa persona está ahí respirando ese ambiente durante una hora, puede fallecer. Entonces, por eso es importante no trabajar solos, trabajar con vigías, tener el equipo de rescate, tener todas las acciones que se generan y lo más importante, controlar la presencia de estos gases en estos espacios confinados donde podamos encontrar este gas y mantenerle siempre por debajo de esas partículas por millón, por debajo, para que no nos vaya a generar ningún problema. Y ya pues de 700 a 1000, pues inmediata conciencia, o sea, una persona llega y entra en contacto y la atmósfera tiene entre 700 y 1000, muy seguramente se desmaya inmediatamente y hay fatalidad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este punto. Otro gas que básicamente puede llegar a desplazar el oxígeno es el monóxido de carbono, ¿no? Y también lo estamos midiendo por partículas por millón. Entonces, mi lector siempre va a estar mostrándome entre 30 o por debajo de esto. Entonces, digamos que ahí es un nivel de exposición permisible en 8 horas de trabajo. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí estamos bien. Lógicamente, el objeto es que haya cero, ¿no? Pero digamos que por algunos procesos constructivos, porque haya presencia, porque esté allí, ¿sí? Este también está dentro del aire, en niveles bajos, lógicamente. Pero en los espacios confinados esto puede llegar a subir. Entonces, si ya tenemos partículas por millón 200, entonces me va a dar un dolor de cabeza leve y malestar. Si tenemos 400, un dolor de cabeza intenso. Por encima de 100, entonces confusión, náuseas, ganas de vomitar, ganas de trasbocar. ¿Sí? Ya 2000, una tendencia a tambalearse, o sea, va a generar movimientos involuntarios. 2500, pues pérdida de la conciencia y más de 4000 fatal. Lógicamente, pues que todos estos efectos y síntomas, aparte de las partículas por millón que haya dentro del ambiente, también me va a generar mayor daño el tiempo que yo permanezca bajo estas condiciones. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. El medidor de gases igualmente tiene el detector o tiene el sensor que me va a determinar el monóxido de carbono en el ambiente donde yo esté trabajando. Bueno, aquí tenemos una imagen para hablar de gases explosivos. Digamos que en procesos, en plantas, digamos que este es uno de los mayores riesgos que se tienen y hay que precisamente estar muy atentos a los gases inflamables, a los gases como el H2S que acabamos de hablar, que también me puede generar un tipo de explosión, es bastante inflamable, ¿sí? Líquidos combustibles, disolventes, pinturas, me pueden generar este tipo de situaciones porque están cerca de pronto alguna fuente de calor, empiezan a generar gases y un punto en caliente, una mezcla rápida con ese gas y de pronto mucho oxígeno que suba por el 23 y me puede generar una mezcla perfecta para que haya este tipo
estas situaciones, explosiones. Entonces, para hablar de gases explosivos, entonces tenemos el metano, que es el CH4. Me puede generar incendio y explosión. Entonces, recuerden de que nosotros tenemos una medición, límite inferior, el L, o el límite superior, que es el BLE, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una atmósfera, lo que se denomina una atmósfera perfecta, o sea, la cantidad necesaria de metano, la cantidad necesaria de oxígeno, un punto caliente y una reacción en cadena, cuando estos tres se unen y hacen, me generan la explosión. Entonces, un límite inferior es cuando este metano está muy por debajo, un límite está por debajo del límite inferior, ¿sí? Entonces, digamos que ahí vamos a tener una parte de esa cadena que no me va a generar la explosión, ¿no es cierto? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Y si digamos el metano sube más de su nivel del límite superior, me va a generar, ya no va a necesitar, eh, me va a generar un mayor daño en la explosión cuando se presenta. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos esta atmósfera peligrosa que se puede generar en esa combinación entre el, el metano, el oxígeno, ¿sí? El punto en caliente o el punto de ignición y esta reacción en cadena que me pueda llegar a generar la explosión. Entonces por eso es importante que siempre estemos muy atentos a todos los líquidos inflamables que estén presentes en los espacios confinados o en cualquier área donde estemos trabajando. Identificar y tener los elementos que me ayuden a proteger este tipo de sustancias. ¿Listo? Repasando entonces otros riesgos de espacios confinados, hablamos de riesgos por agentes físicos, ruido, pues ya lo dimos en la anterior diapositiva. Puede ser que en el proceso donde yo esté trabajando alrededor mío haya algunas actividades constructivas o si estoy trabajando en una planta que está en funcionamiento, ese ruido me puede generar riesgos o este ruido lo puedo estar generando yo porque estoy dentro de un espacio confinado y estoy utilizando, por ejemplo, una pulidora, un taladro o cualquier otra herramienta de poder que me pueda generar precisamente este ruido. Y estando entre el espacio confinado, pues lógicamente me va a generar, va a aumentar ese nivel en decibeles, entonces voy a tener un riesgo de iluminación, una muy buena iluminación, no solo para yo poder ver lo que estoy haciendo, sino cómo, qué iluminación puedo tener para entrar y salir, movilizarme, para yo poder ver que las personas se encuentren en buen estado dentro del espacio confinado y aparte de eso que la iluminación sea segura para el espacio, o sea que tenga todas las características para que pueda yo utilizar esos elementos dentro de un espacio confinado, que sean selladas, que sean explosion proof, que tengan las características necesarias para que podamos utilizarlas dentro de un espacio confinado. Vibraciones generadas por mi actividad o porque se puedan generar por las actividades externas, pero que me puedan generar un riesgo dentro del espacio donde estoy trabajando. Y las condiciones térmicas elevadas, que era lo que estábamos hablando, de pronto pues, hay mucha humedad o hay mucho calor, ¿sí? Entonces es importante tenerlas en cuenta porque me van a generar riesgos en la actividad que estoy realizando. Bueno, ya tenemos identificado el sitio donde vamos a trabajar, ya dijimos que es un espacio confinado, ya dijimos si es tipo 1 o tipo 2, y ya dijimos si requiere o no requiere permiso de trabajo, de acuerdo a nuestro procedimiento.
que tenemos en obra. Entonces ya dijimos de que sí requerimos permiso. Entonces, antes de la entrada, el permiso debe ser obtenido. ¿Qué quiere decir? Que el permiso debe estar totalmente firmado por la autoridad de área, por el emisor, por el ejecutor, por la persona de seguridad y salud del trabajo, el operador de la planta si se requiere, o sea, todas las personas que requiera dar esa autorización para que podamos hacer ese trabajo intrusivo dentro de un equipo que está en operación, o en su defecto, en la autoridad de área, es un equipo nuevo que nos dé el aval para con su firma podamos ingresar. Todas las firmas deben estar, incluyendo las firmas de los ejecutores, de las personas que van a ingresar allí, deben firmar ese permiso de trabajo. Y se debe hacer la divulgación de todas las medidas de seguridad que están implementadas para nosotros poder hacer ese trabajo. ¿Sí? Es importante que lo tengamos. Y lógicamente, aquí en este punto, pues al darnos este permiso de trabajo, pues ahí debe haber un procedimiento de seguridad, ¿sí? Donde los trabajadores sepan cómo se va a realizar la actividad, cuáles son las herramientas que va a utilizar para esa actividad, ¿sí? Cuál es el alcance del trabajo que yo voy a hacer dentro de ese espacio confinado. De eso me habla precisamente el procedimiento. Ahora, yo debo controlar, yo debo saber cuántas personas están dentro de ese espacio confinado, ¿sí? Entonces, por eso es que debe registrarse el ingreso y la salida de las personas dentro del espacio confinado, ¿sí? Y muy seguramente este registro va a ser en un formato, en una lista, que va a estar adjunto al permiso de trabajo. En este permiso de trabajo me está diciendo cuáles son los elementos de protección personal que yo debo utilizar para estar dentro del espacio confinado, para hacer la actividad dentro del espacio confinado. Si de pronto la persona que está ingresando es el inspector de calidad, pues para esa persona también debe haber un elemento de protección personal requerido y necesario para que él pueda ingresar a ese espacio confinado, en caso de que se requiera. El objeto es que a los espacios confinados solamente deben ingresar las personas necesarias y requeridas. Y debe quedar debidamente estipulado quién va a ingresar y quién no va a ingresar, quién está autorizado. Y regularmente las personas que están autorizadas es que tienen el entrenamiento, la competencia para poder ingresar allí. ¿Listos? Y como todo trabajo de alto riesgo, debe haber un plan de emergencia específico que se activará en caso de que se genere cualquier situación y que debe tener todos los elementos necesarios. Si estamos haciendo un ascenso vertical, pues muy seguramente debemos tener un trípode. Si estamos haciendo un ascenso, un acceso horizontal, pues debemos verificar de que se pueda colocar una línea guía, una cuerda o cualquier otro elemento que me permita poder sacar a esa persona de manera rápida y de manera eficiente. Recuerden de que, es lo que siempre hablamos, ¿no? En un primer auxilio, el tiempo es un factor predominante que debemos tener en cuenta, ¿sí? Y lo más importante, igualmente, como todo lo que es los documentos, todos los requerimientos administrativos, todo el mundo debe conocer el permiso, debe conocer el procedimiento, debe conocer cuáles son los elementos de protección personal y debe conocer cuál es el plan de emergencia, cómo se activa, quiénes hacen parte, a quién hay que llamar primero, qué debo hacer yo en caso dado de que se presente una emergencia, cuál es mi rol dentro del plan de emergencia. Es importante que todo el mundo lo conozca y sepa qué hacer en caso de emergencia. Recuerde de que el tiempo es fundamental en este tipo de situaciones. Aquí estamos conociendo entonces el formato, el
cuál es el permiso de trabajo en espacio confinado. ¿Sí? Entonces aquí llenamos todos los datos deben ser diligenciados. Si no aplica, debe ser no aplica. ¿Sí? Pero todos los datos, número de permiso, la fecha, a qué hora iniciamos, a qué hora creemos que vamos a terminar la actividad, cuál es la empresa, cuál es el área, cuál es el trabajo, importantísimo. Recuerden, aquí vamos a decidir cuál es el trabajo que nosotros vamos a realizar y solamente el permiso estará estipulado y nos autoriza para hacer ese trabajo. Voy a decir si nosotros tenemos un trabajo de soldadura dentro de ese espacio confinado, entonces yo no puedo llegar y decir, como ya tengo un trabajo de soldadura, entonces voy a pintar. No, solamente la descripción del trabajo que está haciendo, solo soldadura y nada más. Si yo requiero hacer otra actividad, debería hacer el otro proceso para sacar un permiso de trabajo específico para esa actividad que vaya a realizar. ¿Listo? Una vez que está autorizado, yo no puedo llegar y meterle más actividades. Bueno, la identificación de los peligros, ¿sí? Proyección de partículas, si tengo caída de altura, ¿sí? Si hay presencia de electricidad, pues debo determinar qué otro peligro, aparte de el espacio confinado, voy a tener en el trabajo que voy a realizar. ¿Sí? Aquí los elementos de protección individual necesarios, casco, arnés y demás, debo indicarlos cada uno. ¿Sí? Y aquí entonces aquí tiene una lista, esta es una lista, aquí está parte de la lista, en la otra diapositiva vamos a ver el resto. Y aquí me va a hacer preguntas que debo contestar si estoy cumpliendo, si no los estoy cumpliendo porque digamos que no se requiere. ¿Sí? Sí, si me está preguntando aquí, ¿tiene el arnés, la linga adecuada? Pues si no estoy haciendo hasta una altura, pues muy seguramente voy a colocar aquí no. ¿Sí? O en su defecto puedo colocar aquí si la actividad o la pregunta no tiene el alcance de lo que yo estoy realizando, pues colocaré no aplica. Pero todas las preguntas deben ser contestadas. Todas las preguntas deben ser contestadas. Listo. Aquí tenemos, y muy seguramente este sí es importante, este no lo podemos decir que no aplica, es el observador o el vigía que está en la parte externa. Entonces vamos a calcular su nombre y él va a tener la firma. Igualmente, él debe tener unas instrucciones claras y sencillas para que realmente esa vigía no se puede retirar del sitio de ingreso, debe tener contacto visual siempre con las personas que están en el espacio confinado. Aquí en esta parte deben estar el nombre y la firma de las personas que están avalando que este trabajo se pueda realizar y que han verificado que todas las condiciones de seguridad están controladas y por lo tanto con su firma están autorizando que se haga ese trabajo. Si por alguna razón en el horario que tenemos el trabajo, después de las 8 horas, de pronto requiera trabajarse una hora más, una hora y media más, ¿sí? Se necesita ampliar ese trabajo. Se buscarán a estas personas nuevamente para que coloquen su firma, coloquen su nombre y se pueda ampliar este permiso. Pero recordemos de que para ampliar el permiso de trabajo no deben haber cambiado ninguna de las situaciones del trabajo, ni otras herramientas, ni otro tipo de situación, ni otro trabajo. Deben establecerse las mismas condiciones, sino únicamente es que se nos alargue un poco el tiempo de terminación del trabajo que estamos realizando. ¿Listos? Y ya una vez que el trabajo, hemos terminado la jornada del trabajo, y hemos terminado el trabajo, se terminó la jornada, entonces hacemos el cierre del permiso, donde estaremos diciendo de que si el trabajo se completó, pues respondemos si sí o si no, pues si decimos que no, quiere decir de que
Al siguiente día, pues sacaremos nuevamente otro trabajo para completar la actividad. ¿Sí? Si el trabajo fue completado, pues vamos a colocar sí, y eso quiere decir de que este permiso no lo vamos a volver a solicitar porque ya la actividad fue completada. Aquí me está preguntando si hice orden y aseo, mm, si hubo medición de gases, ¿sí? Eh, si el trabajo no se ha completado, pues indicar cuál es la razón. Y aquí, pues, ya una vez para el cierre, pues está el responsable o autoridad de área, ¿sí? En este caso sería TSK, o en caso que estemos trabajando en una planta, pues estaría muy seguramente el operador de la planta. Y aquí la parte de HC de TSK. Firman ellos porque digamos que el procedimiento es de TSK. Entonces digamos que ellos son los que nos emiten el permiso de trabajo y nosotros lo que hacemos como ejecutores, muy seguramente es solicitar el permiso y una vez que la actividad o el tiempo de que estemos realizando la actividad, hacemos el cierre del permiso. Adjunto al permiso de trabajo y de acuerdo, esto lo podemos hacer, va dependiendo pues la actividad que estemos realizando y el nivel de riesgo del espacio combinado, cada hora, cada 2 horas, una vez en la mañana, una vez en la tarde o cada vez que ingresen. ¿Sí? Esto se determina. Y aquí voy colocando la hora que estoy haciendo y aquí coloco la medición. ¿Sí? Aquí me está hablando del peligro, límite superior, límite inferior, el límite superior 19.5, 23.5, el 10, aquí pues no aplica, el CO hablamos de 30, aquí tenemos 35, pero digamos de que debemos tener en cuenta que lo más bajito que podamos encontrar. Y aquí colocamos otro, por decir algo, si tenemos H2S, pues lo vamos a colocar aquí, ¿listo? Y colocamos precisamente cuál es lo mínimo. Es lo que hablamos de partículas por millón, debe estar por máximo 10, ¿sí? Y lógicamente partículas por millón aquí hacemos la unidad de medida. Y aquí cada vez que yo haga la medición, digo a qué hora lo hice, cuál fue el registro que me está mostrando el detector. Entonces aquí 21%, aquí puede estar por debajo de, de ¿qué? De 10, ojalá 0 siempre, 0 por debajo de 30, 35 y aquí por debajo de 10 también. Entonces, importante que este esté allí, esto va a ser parte del permiso, aquí las iniciales de la persona que está haciendo la medición, el número de licencia, ¿sí? Y la fecha, ¿vale? Las personas que manejan estos equipos pueden estar certificados, bien sea por una institución que genere este tipo de certificados, o en su efecto también el fabricante da la instrucción, la capacitación y el entrenamiento para que pueda llegar y realizar el uso de este detector de gases. Esto va dentro del permiso de trabajo y debe hacerse continuamente. Como lo mencionamos anteriormente, se hace un control de entrantes al espacio confinado. Este es un registro que va anexo al permiso de trabajo, donde vamos colocando pues el nombre, la firma de entrada, la firma de salida, y va colocando la fecha y la hora de su ingreso y de su salida. Entonces, aquí pues van los datos, se van llenando los datos, pero el objeto es que siempre esta lista debe estar siempre actualizada. Si hay 4 personas dentro del espacio confinado, sus nombres deben estar aquí, su fecha y la hora a la que le han ingresado. Entonces es importante que esto esté siempre, siempre actualizado. Y el vigía que está debe estar muy atento a que esto siempre esté firmado. ¿Eso? Recuerden que son actividades de alto riesgo. El incumplimiento a cualquier situación de control que se esté presentando
que cualquier persona incumpla, pues tendrá su llamado de atención y muy seguramente una, se considerará una falta grave. ¿Sí? Pues son trabajos de alto riesgo, son situaciones de alto riesgo que se genera que todo el mundo esté alineado pues a cumplir con todas las normas de seguridad que están establecidas para los espacios confinados. Es importante que tengamos en cuenta que las personas que hacen evaluación de riesgo en espacios confinados deben conocer cuáles son los peligros o cuál es el peligro que está en el espacio confinado y cuáles son los riesgos que podemos encontrar en el espacio confinado. Debe entender cómo se trabaja, debe tener la competencia y el entrenamiento para que pueda hacer una evaluación de riesgos de espacio confinado, que pueda determinar qué otros peligros pueden estar presentes en el espacio confinado, entendiendo que un peligro es el espacio confinado como tal, pero qué otros peligros podemos encontrar dentro de ese espacio confinado. ¿Sí? ¿Qué características de ese espacio confinado me puede causar problemas para el personal? El ingreso tiene niveles de oxígeno muy en el límite mínimo. ¿Sí? ¿Qué tipo de condición atmosférica hay en el espacio? Hay presencia de monóxido de carbono, hay presencia de H2S, ¿sí? Hay gases inflamables, hay mucho calor, hay mucha vibración, hay mucho ruido. ¿Qué elemento de protección requiero yo para ingresar? Y como se dan cuenta, digamos que aquí hay unas sustancias químicas, el tanque no se pudo lavar, entonces requiere que yo tenga un traje Tiger, requiere que yo tenga unas botas, requiere que yo tenga algún otro elemento, guantes de nitrilo, ¿no es cierto? Entonces es importante. Debo tener una full face con filtro para gases o vapores, orgánicos, inorgánicos. Un procedimiento de emergencia. ¿Cuáles son los elementos que va a requerir para ese plan de emergencia? ¿Cuánta gente voy a necesitar para hacer un rescate? ¿Cómo ese plan de emergencia, cómo está formulado? ¿Cómo se activa? ¿Sí? Regularmente los espacios confinados están señalizados, no solamente para restringir el acceso a personales que no tengan nada que ver con la actividad, sino para identificar el peligro, para que todas las personas que estén alrededor, que pasen o que hagan parte de la actividad, reconozcan y sepan que ese es un espacio confinado y el peligro que este genera. Bloqueo etiquetado materiales peligrosos. Se debe restringir en el momento de que no se esté haciendo trabajos, debe estar con un bloqueado etiquetado. Se deben identificar los materiales peligrosos. Se debe evitar el movimiento mecánico de cualquier elemento que haga parte del espacio confinado, inclusive el recipiente. Si por decir algo es un tanque horizontal, ¿sí? que se le haya quitado de pronto las líneas de tubería que esté llegando a ese tanque y pueda tener un movimiento inesperado, inmediatamente hay que asegurarlo para que esto no vaya a tener eso. Importante, una ventilación continua, ¿sí? Ventilación continua, que podamos mantener no solo con niveles de oxígeno adecuados, sino que lo obtengamos también fresco, de que podamos garantizar de que podamos estar haciendo una corriente de aire dentro del espacio confinado para que pues mantenga temperatura y mantenga una atmósfera segura. Y este de barrido o inertizado regularmente es cuando ya sabemos de que el elemento, de que el recipiente o el espacio confinado ha tenido presencia de algunos gases, vapores o algún otro elemento que yo haya podido limpiarlo, lavarlo,
dejarlo airear durante mucho tiempo, inertizarlo, quitarle todos los elementos que me puedan quitar eh, cualquier presencia y lo puede dejar listo y libre de cualquier situación o cualquier gas para que yo pueda llegar a trabajar de manera segura. Como he venido hablando, yo tengo un detector de gases, un medidor de gases, un dosímetro de gases. ¿Sí? Entonces, pues el medidor, digamos que es un equipo que está afuera, o que digamos que es portátil y que lo puedo tener y colocarlo en el sitio de trabajo. Y el dosímetro es el que utilizamos precisamente que se le da a cada persona en caso de que haya una presencia como H2S o demás para que él esté atento. Pero regularmente vamos a tener entonces un equipo de medición, ¿sí? Y recordar que la medición pues se debe hacerse en diferentes puntos, porque recuerden de que todos los gases o todos los vapores no pueden estar a la misma altura. Hablamos que el H2S puede ser de pronto un poco más pesado, entonces tendríamos que yo revisar las partes bajas de esos espacios confinados, de excavaciones, de los hilos, de los tanques, ¿sí? Tengo que estar verificando de que en diferentes alturas de ese espacio confinado hacer la medición. ¿Listo? Entonces, en esas mediciones, en las pruebas de atmósfera, debemos verificar el nivel de oxígeno, el nivel de gases o vapores inflamables, ¿sí? Entonces debo mirar el LED, ¿sí? Y voy a verificar de que no haya gases o vapores tóxicos que me generen daños a la salud, que me puedan generar cualquier falla en la salud que yo me pueda intoxicar con estos sustancias, gases o vapores. Todas las pruebas como vimos en el formato, pues debo mirar de cuánto oxígeno me di, si hay inflamabilidad y si hay una sustancia tóxica, qué medición me dio. Y eso debe quedar registrado en el permiso. El equipo debe estar, el equipo multigas, el equipo de medición, debe estar calibrado por un ente certificado, ¿sí? Por un externo que tenga la competencia y está autorizado para hacer esta calibración. Y regularmente pues debe ser inspeccionado de manera regular. Si de pronto me está haciendo una mala lectura o yo veo que no corresponde a la medición, pues inmediatamente debo reportar esa condición que me está generando el equipo. Las pruebas deben realizarse fuera si es posible para reducir el riesgo de exposición con el gas. Entonces, yo debo pues hacer unas pruebas eh, muy, muy, muy prácticas y muy localizadas. Si yo, por decir algo, ya estoy viendo de que hay presencia o huele mucho a gasolina, por decir algo, ¿sí? Pues ya no es necesario, yo no necesito ya hacer la prueba o acercarle o meterle el medidor al tanque de gasolina para mirar a ver si realmente está haciendo la prueba, porque eso lo que va a hacer es generarme de pronto algunas malas lecturas. Se satura el equipo y me va a dar mala lectura. Entonces, por eso es importante eh, no exponerlo directamente a la fuente. Si yo sé que hay un vapor o que hay un gas y que está presente allá, pues no le voy a meterle el equipo allá directamente a la boca de ese tanque, porque se me va a sobresaturar y me va a dar mala lectura. Eh, en posición de contra el viento, y si la prueba indica el peligro, el control debe llevarse a cabo antes de la entrada. ¿Sí? Entonces, si yo determino de que hay muy bajo nivel de oxígeno, pues entonces ya debo generar el control.
Debo generar entonces colocar los ventiladores, los extractores, las mangas, ¿sí? Para que precisamente podamos generar el control frente a ese riesgo y bajar entonces el riesgo generado por ese peligro de que no haya el suficiente oxígeno en las áreas que vamos a trabajar. Como lo dijimos anteriormente, ya el trabajar en un espacio confinado, ya tenemos un peligro que me genera todos los riesgos que hemos venido hablando. Pero si a eso le anexamos o le adjuntamos otra actividad que muy seguramente siempre va a pasar, y es que yo voy a hacer otra actividad, y en este caso un trabajo en caliente dentro del espacio combinado. Entonces, esto lo que me está generando es añadir más peligro a la actividad que estoy haciendo. Entonces, aparte del permiso de trabajo que tengo de espacio confinado, si voy a hacer un trabajo en caliente, voy a requerir otro permiso para ese trabajo en caliente, que en este caso pues estamos hablando de corte y soldadura. Entonces, tener en cuenta de que no solamente yo tengo el permiso de espacio confinado y entonces ya puedo hacer lo que diferentes actividades, no. Si por decir algo, tengo trabajo en caliente, tengo el espacio confinado, voy a hacer trabajo en caliente, pero voy a hacer trabajo en altura, debo tener entonces espacio confinado, trabajo en caliente y trabajo en altura. Entonces recordemos de que si estoy haciendo un trabajo en caliente, estoy trabajando con soldadura, estoy haciendo corte, ¿sí? Y aquí no estamos hablando de hacer ochicortes, aquí estoy, pero digamos que se pudiese presentar esa situación. Entonces digamos de que esas condiciones de esos trabajos, esos zumos de soldadura, esos proliferación de material particulado y demás, el nivel de oxígeno se puede ver afectado frente a la presencia de esas condiciones atmosféricas que estoy generando en ese espacio confinado. Entonces, por eso es importante que si se me están presentando estas actividades en el espacio confinado, tener una ventilación adecuada y debe estar siempre disponible allí. ¿Sí? Y como tal, pues deben verificarse y realizarse las pruebas continuas de la concentración de oxígeno en ese punto de trabajo que vamos a realizar, ¿no es cierto? Y lógicamente que si voy a hacer un trabajo en caliente, voy a tomar corte y soldadura, pues lógicamente los niveles de gases inflamables que pueden generar explosión, pues deben estar en cero. ¿Sí? No podemos tener este tipo de situaciones. ¿Listo? Importante que tengamos en cuenta este tipo de situaciones y de controles que debemos tener en estos espacios confinados bajo esas condiciones. Trabajo en caliente, trabajo en alturas, trabajos eléctricos y demás. Es importante de que todo el mundo conozca el procedimiento de rescate en espacios confinados. Cada uno debe tener una actividad, un rol, una responsabilidad dentro de un plan de rescate de espacios confinados. ¿Sí? Muy seguramente a veces en nuestro afán de rescatar nos metemos allá sin saber qué hacer, sin los elementos, sin los rescatistas adecuados y muy seguramente hay dos personas adentro y se ingresan otras dos y entonces ya tenemos cuatro. ¿Sí? Entonces por eso es importante que si usted ve una situación de emergencia dentro de un espacio combinado, si usted es el vigía y si usted no tiene el entrenamiento adecuado para hacer ese rescate, no trate de rescatar. Pero sí tenga a la mano los teléfonos, el radio o el medio de comunicación que se haya establecido dentro del plan de emergencia para que llame inmediatamente a las personas que vengan a hacer ese rescate. Esas personas tienen todos los elementos, tener todos los elementos necesarios y requeridos para hacer el rescate
y lo puedan hacer de una manera segura. Recuerde de que todo rescatista, su seguridad es primero para que pueda brindar seguridad a la persona que van a rescatar. A medida que hemos hablado sobre la situación de espacios confinados, hemos nombrado varias veces que debe haber un vigía de espacios confinados. Es la persona que va a estar allí, siempre dispuesta, atenta, no se va a ir. Mientras haya personas dentro del espacio confinado, este vigía debe estar ahí, en la entrada, ¿sí? Y debe conocer todos los peligros que existen en el espacio confinado y las señales de exposición. ¿Sí? Tiene que mantener contacto con el entrante en todo momento, lo que hablábamos. Pregunte, ¿están bien? ¿Cómo van? ¿Sí? Para que sepa y entienda si hay coordinación en lo que si están las personas adentro. Si de pronto usted ve que se tambalea, que de pronto se sentó y no le contesta, inmediatamente lo que dijimos, usted no ingresa, usted llama al equipo de rescate o en su defecto avisa a los rescatistas que muy seguramente deben estar ahí presentes en ese trabajo de requerirse, ¿no? Se asegura que solo las personas autorizadas entran al espacio confinado. Bajo ninguna circunstancia, persona que no esté autorizada no debe ingresar, teniendo en cuenta de que las personas que están ingresando conocen los peligros, los riesgos, están dentro del permiso de trabajo, conocen el alcance del permiso de trabajo, conocen el procedimiento, conocen el plan de emergencia, conocen el análisis de trabajo seguro realizado para ese trabajo. Entonces, por eso es importante que solo las personas autorizadas entren al espacio confinado. Tienen la competencia, la habilidad y el entrenamiento para hacer para poder ingresar a este espacio confinado. ¿Sí? Y es la persona que en caso dado que se requiera que tengamos que salir de ese espacio confinado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles podrían ser esas condiciones? Notar señales de exposición en los entrantes, o sea, que empiecen a ver de pronto algunos aspectos de salud dentro de las personas que están dentro del espacio confinado, inmediatamente que si por decir algo, él debe alguna situación que el vigía tenga que retirarse de la entrada, inmediatamente todos deben salir, porque recuerden, mientras haya personas dentro del espacio confinado, debe haber un vigía en toda la entrada. Y lo más importante, si hay alguna condición que no está autorizada en el permiso de trabajo, ¿se acuerda del ejemplo que colocábamos anteriormente? Estoy haciendo soldadura y de pronto dicen, no, pero aprovechemos ya que tenemos de soldadura y pintemos, inmediatamente debe ordenar el desalojo del espacio confinado. Tiene la autoridad para hacerlo. El permiso de trabajo se lo está dando. Entonces es importante que tengamos en cuenta este tipo de situaciones. Repasamos entonces. Prácticas para un trabajo seguro. Regla general. Sin permiso no se ingresa. No hay entrada. ¿Listos? Regla general. No entrar si el vigía no está disponible. Si no hay vigía, todo el mundo para afuera y nadie ingresa. El vigía debe estar entrenado y familiarizado con la posible situación de emergencia en la zona. Debe conocer el alcance del trabajo. Debe saber qué es lo que vamos a hacer. Cuáles son las situaciones de emergencia que nos pueden presentar en esa área. Y no solamente estamos hablando de las situaciones de emergencia que se me presenten dentro del espacio confinado, porque se me puede presentar una situación de emergencia por fuera del espacio confinado y debo advertirle a los que están dentro del espacio confinado que salgan para poder asegurar y salvaguardar la integridad de las personas. El vigía debe estar entrenado como respuesta a la emergencia, o sea, debe tener claro de que si él ve una emergencia no tiene que entrar, sino llamar, importantísimo. Muchos eventos con fatalidades se han presentado por ese afán, por no tener claro ese rol, por, por entender de que es mucho más seguro de que ese vigía
inmediatamente utilice el medio de comunicación, radio, teléfono, bueno, llamada, el elemento que esté determinado para que él pueda llamar y que venga el equipo de rescate y demás, y ingrese y haga el rescate como tal. Situaciones que se han presentado de que hay dos personas afuera y ven una situación adentro y entonces en el afán ingresan y ya no tenemos entonces dos situaciones o dos personas en emergencia, sino cuatro personas en emergencia y muy seguramente si la atmósfera, estamos hablando de una atmósfera peligrosa con gases, una toxicidad grave, pues muy seguramente vamos a tener entonces cuatro personas fallecidas y no dos. Porque no se van a dar cuenta, ¿no? Si hay una emergencia y ya ingresan, entonces ¿quién avisa? Muy seguramente. Por eso es tan importante eso. Comunicación constante con el vigía es de vital importancia. Repito, el vigía debe estar cómo van, qué están haciendo, qué necesitan, se necesitan hidratar, necesitan salir, la ventilación está adecuada, cómo sienten la temperatura, sienten algún tipo de situación extraña, olor, bueno, cualquier situación debe estar muy atento a eso. Interrumpir los trabajos o ordenar la evacuación de espacio combinado cuando se presenta alguna condición que pueda generar un riesgo grave e inminente. Eso ya lo hemos dicho. Y no solamente dentro del espacio combinado, sino de pronto algo externo también debemos interrumpir y evacuar la gente. La iluminación debe ser adecuada, la iluminación debe ser a prueba de explosión, flow explosion. Y muy seguramente si tenemos situaciones con gases inflamables o vamos a tener la posibilidad de gases inflamables, pues que las herramientas o equipos pues no produzcan chispas. ¿Sí? Es importante. Hay algunas herramientas de golpe que son en bronce, que no generan chispas. Se utilizan para este tipo de trabajos. Bueno, ya terminando nuestra capacitación, eh, este es un área de preguntas en las cuales pues no las podremos hacer de manera oral, pero sí en la plataforma tiene un espacio donde pueden ustedes hacer las preguntas, las escriben, si de pronto algún punto no quedó claro, o de pronto ustedes dentro de su experiencia pueden tener de pronto algún tipo de observaciones o de mejoras que podamos llegar a tener dentro del proceso de seguridad dentro de nuestro proyecto y que nos permita, valga la redundancia, mejorar nuestra seguridad, pues bienvenida, bienvenida la hacen las personas de seguridad, los inspectores de seguridad, supervisores de seguridad industrial, la parte de ingeniería, responderán esto en otras capacitaciones, inclusive en las charlas diarias, porque el objeto, como lo hemos dicho siempre, es tener sitios de trabajo seguros y en la cual todos podamos hacer el aporte para que podamos seguir construyendo con seguridad. Bueno, ya estamos, esta es nuestra finalización, esta es nuestra finalización de la actividad de nuestro video, donde tratamos de explicar pues todos los peligros y riesgos que nos genera esta actividad. Hagamos uso de todas las herramientas administrativas y operativas para asegurar nuestra actividad, para no correr ningún riesgo. Recuerden de que la seguridad es un trabajo de todos y, y bueno, entonces sigamos construyendo con seguridad. Gracias, muy amables.